Buenos días, mi nombre es Mauricio Fuentes. Actualmente trabajo como colaborador jurídico en la Sala de lo Contencioso Administrativo y este día se me ha encomendado hablarles sobre los denominados principios aplicables al derecho administrativo sancionador. Como primer punto, es necesario aclarar dos aspectos de suma relevancia. Históricamente, a los denominados principios aplicables al derecho administrativo sancionador se les denominaba que estos derivaban o devenían del derecho penal como principios de derecho penal aplicables al derecho administrativo sancionador. Sin embargo, es necesario acotar que estos principios derivan directamente de la Constitución. Por ello, la nominación técnica correcta es principios constitucionales aplicables al derecho administrativo sancionador. Como segundo punto, y en vista que estos principios derivan específicamente de la Constitución, son de imperativo cumplimiento por parte de la administración pública en cada caso concreto. Dicho esto, pasaremos directamente al desarrollo de algunos de los principios que ahora se establecen en la ley. A partir de la vigencia, que entrará en febrero del año 2015, la Ley de Procedimientos Administrativos regula ya expresamente cuáles serán los principios que la administración pública deberá utilizar en cada caso concreto del derecho administrativo sancionador. Será un reto, es algo novedoso, ya no será únicamente desarrollo jurisprudencial, sino que ahora el legislador ya expresamente ha establecido cuáles son los mandatos de optimización que la administración pública debe utilizar siempre y siempre en el derecho administrativo sancionador. Así, cuando nosotros verificamos la ley, dirigimos nuestro estudio al artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el legislador establece 7 principios de manera expresa. Entre ellos, el principio de reserva de ley, el principio de tipicidad, el de irretroactividad de la ley, el de presunción de inocencia, responsabilidad, prohibición de doble sanción y además el principio de proporcionalidad. Entraremos al desarrollo de algunos de ellos y quizás son los que más se utilizan en el procedimiento administrativo sancionador por parte de la administración pública. Como primer punto, el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley estriba precisamente en una regla general en que la administración pública únicamente podrá sancionar aquellas conductas que derivan o devengan de la ley en su sentido formal. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas sancionadoras y las infracciones y las sanciones deben derivar específicamente de la ley diseñada o elaborada por la Asamblea Legislativa. Esta es la regla general del principio de reserva de ley. Sin embargo, también tenemos un subprincipio que se encuentra contenido en el principio de reserva de ley, que es la reserva de ley relativa. Esta reserva de ley relativa permite la colaboración reglamentaria o de normas infralegales a la conducta típica que se describe en la ley. Es decir, la ley debe contener el núcleo esencial de las conductas infractoras, pero se permite algún desarrollo de conceptos técnicos en normativas, ya sea reglamentos o instructivos. Pero definitivamente los instructivos y estos reglamentos no pueden contener de forma autónoma cualquier tipo de infracción o de sanción, ya que ello derivaría entonces en un motivo de o vicio de inconstitucionalidad. Hay que tomar en cuenta un aspecto importante, que en materia administrativa sancionadora tenemos dos tipos de sanciones: las sanciones gubernativas y las sanciones de sujeción especial. En estas sanciones de sujeción especial hay ciertos matices en cuanto al principio de reserva de ley. Hasta el año 2014, la Sala de lo Contencioso establecía que era permitido sancionar por medio de reglamento. Ahora esto quizás tendrá un giro jurisprudencial, hay que estar pendientes de este tipo de pronunciamientos, y es que estas relaciones de sujeción especial son todas aquellas en las que participamos todos los servidores públicos que pertenecemos a la administración como tal, así sean policías, así sean trabajadores penitenciarios o del sistema educativo, entre otros. Entonces, la Sala de lo Contencioso advertía que es permitido que este tipo de funcionarios se fuesen sancionados por medio de reglamento.
como un criterio personal, creo que siempre debe respetarse el principio de reserva de ley, pero eso también tendrá su desarrollo jurisprudencial. Otro de los principios y de gran importancia es el principio de tipicidad. Lo diseñaré a partir de sus dos dimensiones. Principio de tipicidad aplicado para el legislador debe ser conciso, preciso y expreso dentro de las sanciones o dentro de las infracciones, descripción de las infracciones dentro de la ley. Es decir, no es permitido de ninguna forma utilizar conceptos ambiguos o contradictorios, salvo que en materia de derecho administrativo sancionatorio también hay que tomar en consideración que existen los conceptos jurídicos indeterminados, y haré alusión a ello. Sin embargo, el legislador debe ser claro, preciso y determinado en las descripciones típicas de las infracciones y de las sanciones. Además, en su segunda dimensión es para el aplicador de la norma. El aplicador de la norma, en este caso la administración pública, debe utilizar de forma correcta o adecuar de forma correcta todas las acciones que puedan ser constitutivas de una infracción, deben adecuarlos o subsumirlos a las conductas infractoras, es decir, las acciones cometidas a los elementos subjetivos y objetivos del tipo infractor. Como parte de la exposición también estableceremos lo de los conceptos jurídicos indeterminados, como se manifestó. Estos conceptos jurídicos indeterminados es necesario que la administración pública le dé cierto contenido a los conceptos jurídicos indeterminados. Y prueba de ello podemos verlo en la sentencia de inconstitucionalidad 18-2008. Existe en materia policial conductas que, por ejemplo, hablan de la infracción o declaraciones que afecten el desarrollo del servicio, la imagen de la institución o puedan perjudicar derechos a terceros. Este tipo de conductas infractoras donde los conceptos no sean determinables de forma inmediata, es necesario que la administración pública los determine a partir de criterios objetivos y a partir de estudios técnicos. Pero sí, la administración pública surge la necesidad de que dote de contenido algunos conceptos jurídicos indeterminados que se establecen en algunas conductas o infracciones. Para ello, incluso es necesario hacer estudios o análisis comparados y advertir la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Lo que no se debe admitir en materia de derecho administrativo sancionador conforme al principio de tipicidad es, por ejemplo, lo que sucedió con la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 42E. Cuando la administración pública advierta que en alguna legislación se dan infracciones de carácter muy general, tales como en aquella época el artículo 42E de la Ley de Protección al Consumidor establecía que todas las infracciones leves iban a ser todas aquellas que no constituían infracciones graves o muy graves. La Sala de lo Constitucional en la Inconstitucionalidad 53-2013 advirtió que este tipo de fórmulas no deben de ser utilizadas por la administración pública porque violan el principio de tipicidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué debe hacer la administración pública cuando se encuentra ante este tipo de formulaciones legales? Y es que si están dentro de la ley, uno puede pensar que sí deben de ser de obligatorio cumplimiento por parte de todas las administraciones. Sin embargo, existe una técnica a utilizar, que es la denominada aplicación directa de la Constitución. Cuando las autoridades administrativas verifiquen este tipo de desarrollos normativos, es necesario aplicar directamente la Constitución y no emitir cualquier tipo de infracción o acto administrativo sancionatorio conforme a infracciones que sean descritas de esta forma. Para ello es necesario que leamos la Inconstitucionalidad 53-2013 y dará muchas luces de cómo es el comportamiento del principio de tipicidad. Luego también, y de suma importancia, es el aludido principio de responsabilidad denominado dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos y que la doctrina incluso lo denomina principio de culpabilidad. Este principio de culpabilidad se encuentra determinado o establecido en el artículo 12 de la Constitución y estriba en un concepto específico y la Ley de Procedimientos Administrativos establece lo siguiente: solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las personas naturales y jurídicas que resulten responsables a título de dolo y culpa. Es decir, la administración pública debe de establecer en todo acto administrativo el título de imputación efectuado por el administrado.
con el objetivo, ¿cuál es el objetivo de esto? Determinar si el administrado ha actuado con la intención de cometer la infracción o si por el contrario ha existido imprudencia. Esto es necesario que la administración pública lo motive o lo identifique en cada acto administrativo. Y es que cuando nosotros vemos los actos administrativos sancionatorios, en algunas ocasiones no hacen distinción a qué título el administrado ha cometido la infracción. Y esto es de suma importancia, porque si la administración pública, cuando motiva o identifica en cada acto administrativo a qué título, sea título de dolo o culpa, esto se encuentra vinculado a la proporcionalidad finalmente de la sanción. En este sentido, si la administración identifica que una infracción ha sido cometida a título de dolo, la proporcionalidad de la sanción será mayor o puede ser mayor la sanción. Pero si la administración pública identifica que la infracción fue cometida a título de imprudencia o negligencia, será necesario que la administración entonces atenúe la sanción. Es decir, que no puede ponerle una sanción la más gravosa. Y esto es necesario que la administración pública, al menos, si bien no se exige una motivación exagerada, sí es necesario que en cada acto administrativo se identifique. Para ello es necesario que leamos también jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y además será proporcionada dentro del material de lectura. Finalmente, y sin ser de gran importancia, es el principio de la doble sanción o prohibición de doble sanción. Esta prohibición de la doble sanción se encuentra prescrita en el artículo 11 de la Constitución y precisamente escribe que a nadie podrá ser objeto de doble sanción, así sea penal o administrativa, siempre y cuando hayan tres aspectos que deben de ser importantes e identificables por la administración pública: que haya identidad de sujeto, identidad de objeto y identidad de causa petendi. El sujeto debe de ser precisamente el mismo administrado que ha sido sancionado en sede penal o en sede administrativa. El objeto es los hechos, la descripción de los hechos, y la causa petendi tiene que ver con las disposiciones administrativas o penales que tengan relación o hagan alusión al mismo interés jurídico. Un aspecto importante y será de suma relevancia la lectura continua del artículo 145 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que, como se darán cuenta, la lectura dará ciertos problemas. La técnica legislativa utilizada en esta disposición dará ciertos problemas al momento de su interpretación. Sin embargo, creo que es de suma importancia y es necesario proceder a la lectura de la inconstitucionalidad 18-2008, emitida por la Sala de lo Constitucional. En esta sentencia, la Sala advierte cuáles son las características de la doble persecución e incluso da algunas directrices de las cuales tiene que la administración adoptarlas. Entre ellas, el denominado principio de prevalencia del derecho penal. Un último apunte que sería necesario relacionar es que en cuanto a este principio de prevalencia del derecho penal, cuando la administración pública tenga conocimiento de la existencia de un proceso penal abierto, surge la obligatoriedad y la necesidad de suspender el procedimiento administrativo sancionatorio, que por lo tanto la administración pública no puede proseguir en la continuación de un procedimiento sancionatorio. Ahora, habrá problema con la parte de la caducidad de la instancia y la prescripción, pero para ello será necesario hacer el desarrollo jurisprudencial que la misma administración pública de forma técnica tendrá que desarrollar. Como último punto, y creo que es de suma importancia, la administración definitivamente tiene un gran reto. Estos principios son de imperativo cumplimiento, no pueden ser obviados en ningún acto administrativo y serán aplicables a cada caso en concreto. Es necesario que la administración, a partir de la vigencia de la LPA, tome en consideración todos estos mandatos de optimización, que además tenemos que tomar en cuenta que ahora también tenemos una nueva figura en la LPA, que es la responsabilidad patrimonial de la administración pública, y por lo tanto deberemos cumplir con todos estos principios. Y para ello le dejo como final y como una lectura obligatoria el amparo 51-2011, donde la Sala de lo Constitucional advierte o desarrolla lo relacionado a la responsabilidad patrimonial.